Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Estamos hablando acerca de lo que es alejarse de Dios. Y estamos estudiando el ejemplo en la historia de Israel, cuando Dios se manifestaba su presencia a través del tabernáculo. Y allí estaba el arca del pacto, ese mueble que era forrado en oro, tenía dos querubines enfrentados. Ese mueble tenía dentro las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón que reverdeció y el maná escondido, el maná que Dios le alimentó a su pueblo en el desierto por 40 años. Y estuvimos viendo, vamos a abrir nuestras Biblias, allí en 2 de Samuel, capítulo 6. Ustedes recordarán, hermanos, que David tuvo en su corazón traer el arca del pacto. ¿Se acuerdan? ¿Traerla a dónde? A Jerusalén. Esa fue una decisión como rey de decir, tenemos que poner a Dios como nación en el lugar principal, central, lo más importante. Si queremos ser un pueblo distinto, diferente, Dios no puede estar abandonado en una casa, tenemos que ir a buscarlo. Ahora, el deseo de David era genuino y era la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando lo quisieron trasladar, no lo hicieron de la manera correcta, lo pusieron en un carro nuevo y cuando casi se cae ese mueble, el arca, quiso extender su mano para frenarlo y al tocar el arca murió fulminado. Y esto hizo que David primero reaccionara con enojo hacia Dios. Se enojó con Dios, le puso Pérez Usa al lugar, el lugar del quebrantamiento, porque no estaba preparado David todavía en ese momento para semejante paso de poner a Dios en el centro de la nación y volver a que el pueblo busque a Dios, busque la adoración, busque la redención, busque el perdón. ¿Se entiende? A veces queremos hacer cosas, pero no estamos preparados, no estamos en condiciones de dar pasos grandes. Y en vez de ser de bendición, es de tropiezo, porque David se enojó y dijo, bueno, llévenla, ¿a dónde? A la casa de un hombre llamado Obed Edom Geteo, que venía ahí en el grupo. Así que David se va triste. Acuérdense que acaba de morir un hombre. ¿Se entiende? Y él se va y dice, bueno, llévenla a la casa de Obed Edom Geteo. Y él se fue triste porque no pudo cumplir el propósito que tenía en su corazón. Ahora, hablando de la forma como Dios muchas veces soberanamente actúa sobre nuestra vida, tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nos enojamos con Dios, porque no llegamos a entender por qué Él ha tomado ciertas decisiones sobre nuestra vida, sobre un hijo, un nieto o la familia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, siempre es bueno. Y eso le pasó a la mujer de Job, ¿se acuerdan? Y Job seguía íntegro y no renegaba, no se quejaba, no inculpaba a Dios.
Y la mujer, que es más emocional que el hombre, que es más racional, le dice al esposo: maldice a Dios y muérete. Tremendo, ¿no? Ahí se fracturó el matrimonio porque Job mantenía una integridad que la esposa, dominada por el dolor y la emoción, perdió. No nos tenemos que dejar manejar por el corazón, como te dice el mundo. Deja, bueno, no sé, Raquel. Seguí tu corazón. Un corazón engañoso y perverso vas a seguir. Un corazón que está contaminado y dominado por el viejo hombre, por la naturaleza pecaminosa. Y una de las razones por las cuales hay muchos hermanos en el mundo que se han apartado es porque están enojados con Dios. Porque no entendieron el plan y el propósito para sus vidas. Y estoy hablando de hombres que estaban al frente de obras, misioneros, pastores, diáconos, hermanos comprometidos, que quedaron como David en ese momento, enojados con Dios y dolidos. Ahora, David tiene que aprender, porque a pesar de que es rey, porque a pesar de que ama a Dios, le falta que Dios trabaje en su corazón, en su mente, en su corazón, para poder llevar a cabo esta obra que Él tiene tan grande, que es la voluntad de Dios, pero que es sublime y que tiene un precio. Debemos pagar un precio cuando queremos poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿O es fácil? ¿Con cuántas cosas lucha el Señor en nuestro corazón? La mayoría de los creyentes no tienen a Cristo como el centro. Es un Dios salvador, un Dios que es parte, pero no es lo más importante. Ahora, cuando David estuvo triste, se alejó y dejó de esa meta, el arca quedó detenida, se volvió a Jerusalén. ¿Y qué piensan que pasó con David? La pregunta es: ¿en qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? El incrédulo no nos puede sorprender que pueda pensar de esa manera. Yo también estuve enojado cuando no conocí a Dios, en la ignorancia, como dice Pablo, por mi discapacidad, porque mi mamá se murió con 22 años, porque mi papá me abandonó, porque sufrí. ¿Pero por qué? Porque era ignorante del amor de Dios. Ahora, hay que agachar la cabeza, hay que bajar el alma, el corazón, humillarse para poder entender el obrar de Dios. Pero Dios, acordate, no hay nadie que nos ame más que Dios. Dios es justo, por lo tanto nada que Él haga puede ser un acto de injusticia, aunque yo lo malinterprete. Lo que quiero decir, y esto es importante, es que no estamos hablando de un recién convertido, estamos hablando del rey de Israel, del hombre que escribe el himnario de nuestra Biblia, que son los salmos, casi la mitad. El dulce cantor, compositor, músico y rey y profeta llamado David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero que también luchaba con Dios. También se enojaba en algunos momentos, como en este, con Dios. Ahora, algo va a pasar que lo va a motivar al rey, que estaba enojado, que estaba herido, que estaba triste, porque cuando una persona se muere en el servicio
¿cómo te sentirías? Mal y culpable. Entonces todos esos sentimientos estaban en el corazón de David. Entonces Dios le va a mostrar que debe avanzar en ese propósito que Dios puso en su corazón de traer el arca a Jerusalén. ¿Cómo lo va a animar? Leemos ahí en 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Dice, y se le dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Ahora, él va a escuchar, porque le va a llegar a su oído, que desde que dejaron el arca del pacto en la casa de Obed-Edom Geteo, ¿qué pasó con su vida? ¿Fue para mal o para bien? ¿Qué dice Sandra? ¿Qué dice el texto? ¿Que Dios qué? Bendijo. Y una de las cosas que te llama la atención muchas veces es ver la bendición de Dios. Si nosotros estamos bien con Dios, humillados bajo la poderosa mano de Dios, Dios te va a bendecir, mi hermano. Dios te va a bendecir. No es solamente que Dios te castiga. A veces mostramos ese aspecto de Dios, un Dios que odia al pecador, un Dios que no ama a nadie, un Dios que está con el látigo, un Dios que por cualquier cosita se enoja y te toca y te quebranta. Dios es santo, eso es un aspecto. David lo entendió. Pero Dios nos ama, hermanos, y nos bendice en una manera maravillosa, la bendición de Dios. Quiero leerles un texto que se encuentra en el Salmo 145, que esto va a ser lo que va a hacerlo volver a David. Él estaba triste, estaba frustrado. ¿Cómo es nuestro Dios, no? Tienen allí el Salmo 145, versículo 9. Miren lo que dice. El Señor es bueno para con los elegidos. Dice. ¿Qué dice tu Biblia? El Señor es bueno. ¿Para quién? Para con todos. ¿Quién serán todos, che? ¿Los creyentes? ¿Los incrédulos? Sandro. ¿Y los incrédulos no? ¿Ven? Vamos a leerlo de vuelta. El Señor es un atributo. Es bueno para quién? Para con todos. Y su compasión sobre todas sus obras. Lo que pudo entender David cuando Dios bendijo en forma personal a Obed-Edom es que Dios no solamente es justicia y santidad, porque es así. Por eso murió Usa. Buenas noches. Sino que Dios, otro aspecto de Dios, ¿cómo es Dios? ¿Qué dice él? Dios, Salmo 145, 9. Dios es bueno ¿para quién? Para con todos. ¿Qué es lo que David entendió? Que al bendecirlo
la casa, a Obed-Edom, su casa y todo lo que tenía, escuchó la buena noticia de que Dios es bueno. Fue bueno con aquel hombre que abrió su casa, que estuvo al servicio de decir: yo quiero recibir el arca, que esté en mi casa. Que el privilegio que tuvo uno de los pocos hombres del Antiguo Testamento de tener ahí en su casa la presencia de Dios. Porque solamente en el tabernáculo accedía el sumo sacerdote. Y él tiene ese privilegio, y Dios va a mostrar su bondad prosperando la vida y la casa de Obed-Edom Geteo. La prosperidad llegó a la casa de este hombre. Y a través de esa prosperidad, David pudo entender, volviendo otra vez vamos a ver otro texto que se encuentra en Mateo. A veces tenemos que tener un equilibrio en el conocimiento, porque no podemos interpretar que Dios es de determinada manera, por un aspecto y una característica que enfatizamos demasiado, va en desmedro de las otras características de Dios. Nos dice allí en Mateo capítulo 5, versículo 43. A Jesús lo criticaban. ¿Por qué lo criticaban a Jesús? Entre otras cosas porque se juntaba con gente pecadora, publicanos, prostitutas, recaudadores de impuestos, ¿no? Que son los publicanos. Fíjense, era decir, se junta con los drogadictos hoy, con lo que nosotros decimos es lo peor de la sociedad. Entonces los fariseos tenían un concepto de que Dios odia al pecador y que hay que estar lejos del pecador y que esa gente no merece el perdón de Dios. ¿Qué te parece? Ni siquiera los saludaban. ¿Viste que dice el refrán, el saludo? Un saludo no se le niega a nadie, ¿no? Vamos a Mateo 5, versículo 43. Mira lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso lo tenían bien en claro. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice Jesús? Rompe el molde y dice: deben amar a sus enemigos. Y orad por los que os persiguen. Pero no ore para que Dios lo elimine de la tierra. Orá para que puedan conocer el amor de Dios. Ahora, versículo 45. ¿Por qué tenemos que amar al enemigo y orar por los que os persiguen? Escuchen, hermanos, fue lo que Jesús hizo en la cruz cuando lo habían crucificado, a Dios hecho hombre, inocente Cordero de Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre aquellos que lo crucificaron? Manda fuego, Señor del cielo, y consúmelos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hubo orado por los transgresores, dice Isaías. Lo que Jesús predica es lo que Jesús practicó. Y Jesús es Dios. Ahora nosotros somos más que Jesús. Ahora, ¿por qué Dios pide que amemos a un enemigo? Eso es algo humanamente imposible. ¿Qué es lo que vos sentías hacia un enemigo, Lorena? Bronca, odio. Y si te puedo tirar el auto encima, te lo tiro. A cara de perro. Eso es
tu parte humana. Pero la parte divina, la nueva criatura, dice, amad a vuestros enemigos. ¿Y qué más? Orad por los que te están persiguiendo. Ahora, ¿por qué Jesús pide esto? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque, fíjate lo que dice. ¿Por qué tenemos que amar al enemigo y orar por los que te persiguen? Para que podamos manifestar verdaderamente que somos hijos de Dios, de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Fíjate lo que Él, cómo actúa en su bondad. Porque hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Para quién sale el sol? El sol sale para todos, dice, ¿no? La canción. Porque Dios es bueno. Porque Dios, a pesar de lo que somos, y cuando estábamos en pecado, dice Pablo en Romanos 5, que éramos enemigos de Dios, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Porque nos amó. Murió porque vino a pagar nuestra deuda. Murió para venir a darnos salvación. Ahora dice el versículo 46, eso es lo que hacemos nosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los publicanos? ¿A quién ayuda? Al que sabe que te lo va a devolver, al que sabe que te lo va a reconocer, al que sabe que te va a agradecer. Pero dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Ahora vos saludás a un enemigo. Orás por los que te persiguen. Es lo que han hecho en la historia de la iglesia aquellos que han sido encarcelados, azotados, perseguidos y martirizados y muertos. Por ejemplo, ¿en dónde, Raquel? ¿Que estuviste vos? ¿Pasaste por ahí? En el Coliseo Romano, en Italia. Ahí quemaban vivo a los cristianos, los tiraban a los leones. Ahora, estaban dialogando dos hombres con la autoridad y dicen, ¿no tienen miedo que se queden sin diversión por matar tantos creyentes? Le dice uno a otro, y el otro le dice, no, porque por cada cristiano que muere hay 2 en la tribuna que se vuelven cristianos. ¿Vos pensabas que esos hombres estaban muriendo o maldiciendo a los que los prendían fuego? No. Ellos brillaban con la luz de Cristo. Ellos pedían que tenga misericordia, porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Los religiosos, muriendo a pedradas, debe ser algo terrible, que te quiebren los huesos, te rompan la cuenca del ojo, la nariz, y te van sepultando bajo las piedras. Él dijo, no les tomes en cuenta este pecado, y murió. Esos son los creyentes que pueden mostrar un Dios incomprensible, un Dios que ama a los enemigos, que ora por los que los persiguen. Somos tan humanos en nuestras reacciones, y dice, reclamá tus derechos, ponele un abogado, ya.
¿Qué estamos enseñando a la iglesia? No a defendernos, a poner la otra mejilla. Eso es lo que enseñó Jesús y es lo que hizo Jesús. ¿Se entiende? Ahora, Dios bendijo, volviendo otra vez a 2 Samuel 6, las bendiciones llegaron en forma personal, materiales, le dio 8 hijos, que ya lo hemos leído, varones, que eran poderosos para el servicio de la obra de Dios. Entonces, volviendo a 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, dice: y se dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece, y la causa, a causa del arca de Dios. Entonces, ¿qué pasó con David? Se animó, se alentó y dice: esto es otro aspecto de Dios. Dios es santo, no podemos manejarnos como cualquier cosa con Dios. Tenemos que tener temor y reverencia, pero Dios es un Dios bueno, un Dios que bendice. Ahora, hermanos, dice: cuando David dejó el arca, ¿cómo volvió a la casa, Sandra? ¿Cómo te imaginás que volvió a la casa en Jerusalén? Enojado, pero aparte triste. Mirá lo que dice el versículo 12. Dice: entonces David fue, y anotar, y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Vino con alegría. ¿Qué significa esto? Que Dios cambió su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque David entendió que Dios no se equivocó cuando fulminó a Asa por su irreverencia, sino que ellos no se manejaron en el traslado conforme a los principios y mandamientos que Dios dejó en la ley de Moisés. Siempre la falla es humana. Yo fallo porque soy humano. Yo me equivoco, Dios no se equivoca. Dios no falla. Dios no es injusto. Dios nunca deja de ser bueno porque es su carácter y su naturaleza. Ahora, hay un texto en el Salmo 30 que escribió David. Mirá lo que dice. Salmo 30. Él experimentó un Dios enojado. Él experimentó un Dios de santidad que puede quitar la vida cuando se actúa con irreverencia. Pero dice el Salmo 30, versículo 5, mira lo que dice: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Qué bárbaro, ¿eh? Yo creo que hace alusión a este hecho que él vivió viendo la muerte, la ira de Dios y la muerte de Usa. Lo volvemos a leer el 5. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y así es como él volvió
después de escuchar la bendición sobre la casa de Obed Edom a causa del arca, vino con alegría. Y dice el versículo 11, este versículo tan mentado, dice: tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio. El cilicio era una ropa de luto que uno se ponía en un momento de dolor. Cuando Usa murió, se cubrió de cilicio porque él estaba involucrado, él fue el que tomó la decisión, él permitió que se hicieran las cosas como se hicieron y él era responsable. Dice: ha desatado mi cilicio y me ha ceñido de alegría. ¿Viste? ¿Estamos bien, San? Cambió mi lamento, San, en danza. ¿Qué te parece, hermano? Ahora, quiero mostrarles cómo es que cambió David, porque no es que... Primero, ¿cuánto tiempo estuvo? A ver si se acuerdan. El arca del pacto en la casa de Obed Edom Geteo. ¿Cuánto tiempo estuvo? A ver, Rachel. Estamos haciéndole una encuesta a la Rachel, en inglés. 3 months. ¿Ah? 3 meses, ¿se acuerdan? En esos 3 meses, David tuvo que hacer una revisión para ver en qué fallaron. Ahora, no lo estoy inventando yo. Está escrito en Primera de Crónicas. Vamos a ver cómo es que Dios transforma cuando uno busca dónde estuvo el error, en qué me equivoqué. ¿Estamos bien, no sabes? Que yo veo que vos mirá, digo, ¿se estará cortando la señal? Ah, mirá, qué bueno. Vamos a ver que David, para poder cambiar ese lamento en alegría y ser librado del cilicio, de la ropa de luto, tuvo que pedir perdón, tuvo que bajar la cabeza, tuvo que reconocer su error. Si no, no hay una transformación. Seguís empacado, seguís enojado, seguís ciego por tus sentimientos y perdiendo la razón. Mira lo que dice Primera Crónicas 15:1. Primera Crónicas 15:1. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Antes de trasladar el arca, ¿qué hizo David? Preparó una tienda. Acordate que Dios moraba en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda. La palabra tienda y tabernáculo en hebreo es la misma. Es como una carpa que se armaba y se desarmaba mientras estuvieron los 40 años en el desierto, y después cuando entraron con Josué a la tierra prometida, eso lo tenemos, no lo leemos en Josué 18, él establece, fija el tabernáculo en Silo por 369 años, hasta que los filisteos destruyen el lugar y le quitan en la el arca, que estuvo 7 meses en poder de ellos. Después, como tuvieron tumores, de todo le vino, lo entregaron, y ahí anduvo la presencia del arca, que ya lo hemos estudiado. En 2 casas estuvo, y ahora David quiere nuevamente que la nación sea convocada por la presencia de Dios. Ahora te pregunto, mira lo que dice: preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Y sabes que para que Dios pueda ser Señor en tu vida, ¿qué tenés que hacer?
Prepará tu corazón, limpialo. Arrancá cosas que no le agradan. Personas que están ocupando el lugar de Él en el trono de tu corazón, para que Él se siente y sea Señor. ¿Viste? A veces está combatiendo Cristo ahí adentro con el materialismo, con el pecado, con tu hijo, que es más importante, tu pareja, tu dinero, tus posesiones. El que ama más a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí, dijo Cristo. Cristo no quiere ser algo importante, quiere ser lo más importante en tu vida. Fíjate lo que dice, ahora vamos a volver con la confesión, pero vamos a 1 Corintios. Si yo te preguntara, Lorena, ¿dónde mora Dios hoy? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Dónde mora? ¿Está en la Católica ahí? ¿Encerrado? ¿Viste que la gente pasa ahí? ¿Es tan grande la Católica como para contener a Dios, eterno y todopoderoso? Él moraba en tiendas en el tiempo de hoy, ¿no? ¿Dónde mora Dios hoy? Sandro. En el corazón humano. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Una pregunta que hace Pablo. 1 Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios hoy? En tu cuerpo, en tu corazón. Y dice versículo 20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios mora hoy, increíblemente, maravillosamente, en el cuerpo y en el corazón humano de aquel que recibe a Cristo como Salvador. Entonces, Dios está adentro nuestro. Pero la pregunta es, ¿Dios es Señor? Esa es la pregunta. Vamos a volver a 1 Crónicas 15. Vimos que Él preparó, levantó una tienda, dice la 60, y arregló un lugar para el arca de Dios. Arregló un lugar para el arca de Dios. Y mirá lo que dice el 16:1. Y trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. ¿En qué posición estaba el arca? Dice allí. ¿La colocaron dónde? En medio. En medio. ¿Qué significa? Tiene un lugar preferencial. No lo pusieron en un rincón. No lo pusieron allá tapándolo con una lona. Lo pusieron en el medio, en el centro, la presencia de Dios. La pregunta es, ¿dónde está la presencia de Dios en mi corazón hoy? No me lo responda, que tú hagas un análisis. ¿Será que está en el centro de tu corazón? ¿O será que está en un rincón? Ojalá, Lorena. Ojalá. Pero que es fácil decirlo, pero es difícil practicarlo. Por eso yo digo, no digan nada, sino piensen. Piensen. Ojalá estuviera. No seríamos como somos.
no fallaríamos tanto, no dejaríamos tantas cosas que postergamos que Dios quiere hacer en su voluntad. No permitiríamos cosas y pecados que permitimos, porque Él no es el centro. Entonces tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Y no son solo palabras, es algo solemne y es algo que pocos quieren hacer. Ahora, vamos a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, con esta idea. David le hizo una tienda, arregló un lugar para Dios, pero no la puso en el fondo, no la puso en un rincón, no la tapó con una lona, la puso en el centro de ese lugar como lo más importante. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Este es el desafío que tenemos nosotros en esta noche. 1 Pedro 3:15, que dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa santificar? Dale a Cristo un lugar preeminente en el trono de tu corazón, séntalo a Él. Eso es lo que está diciendo. Santificar. Ponerlo en el lugar de honor de tu corazón. Que vos solamente sabés qué es lo que está sentado ahí. A veces somos nosotros, el yo. No, porque yo. A veces hay un hijo. A veces hay una pareja. A veces hay plata. A veces hay posesiones. A veces hay una madre. Nada es digno de estar en el trono de tu corazón. Por eso Pedro dice: santificad a Cristo. ¿Cómo qué? Como Señor en vuestro corazón. ¿Qué significa esa palabra Señor? ¿Sabes lo que significa en griego esa palabra Señor? Supremo en autoridad. Soberano. Él está en control y a cargo. Significa ungido el Cristo. Y significa amo. Él es mi amo. Yo soy su esclavo. Él es mi dueño. Yo le pertenezco y hago su voluntad. ¿Viste lo que significa? Poner en el centro del corazón. Eso es santificar a Cristo. ¿Como qué? ¿Como algo importante? No. ¿Como Salvador? No. Lo que cuesta ponerlo como Señor. Cuando vos usas esa palabra, ¿qué está diciendo? Él es mi Señor. Él está diciendo: Él es el supremo en autoridad en mi vida, Él es el soberano en mi vida, Él es mi amo, mi dueño, y yo estoy sujeto, mi vida entregada completamente a Él. Si vos podés decir eso, decirle Señor. Porque un reclamo de Cristo, fíjense en Lucas, para finalizar. Lucas 6. Versículos 46. Mirá, gracias a Dios por sangre. Una pregunta que hace Cristo, porque todos le decían: Señor, ¿cómo anda, Señor? ¿Viste? Pero es como acostumbrarse a un título que no es una realidad en mi vida. Y a Jesús le molestaba que le digan Señor cuando no estaban obedeciendo lo que Él pedía. Fíjense lo que Él dice en Lucas 6:46. ¿Y por qué? Perdón. ¿Y por qué
me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una contradicción. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y hacé la tuya, y hacé lo que vos querés. No hacés mi voluntad, no uses ese nombre. Usa a Dios, usa Jesús. Pero cuando usamos Señor, es porque estamos sometidos a Él, obedeciendo lo que Él nos pide. Y Él es el centro entronado en mi corazón, el que manda, el amo, el dueño de mi vida. No es tan fácil. No son solo palabras. No es una emoción. Esto hay que demostrarlo diariamente, que Cristo es Señor. Y estamos aprendiendo de la historia del arca, del tabernáculo con Israel. Y que podamos nosotros hoy, en este 2026, pensar que Dios mora en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, pero que podamos tomar una decisión que cuesta todo para poder santificar a Cristo y decirle: quiero que seas mi Señor, quiero que seas supremo en autoridad, quiero que seas el amo y dueño de mi vida, y lo que me pidas lo haré. Eso es decirle: Cristo, quiero que sea mi Señor. Terminamos allí con esta palabra y que podamos cada uno meditar en nuestro corazón.